Primero que todo, agradezco a cada uno de ustedes por dedicar el espacio y el tiempo para acompañarnos en este tercer módulo de Power Solution Academy. Mi nombre es Omar Suárez, estoy encargado de las ventas de servicios dentro de CPDI. Eh, la verdad es que dentro de la empresa, en esta segunda fase, llevo un poquito más de 3 años, aunque ya había estado en Eaton en otra etapa, y dedicándome al mundo de la energía y del respaldo de energía específicamente, pues ya llevo una carrera más o menos como de 15 años. Entonces ya más o menos les puedo comentar de historias trágicas, de casos de éxito, de eventos importantes. Entonces, espero que sea benéfico para todos esta plática e intentaré que sea lo más dinámico posible para que también se preste a debate y a que se vuelva interactivo. Una vez más les agradezco por el espacio y si me permiten vamos a comenzar. Vamos a hablar de un par de puntos, las partes críticas de un UPS y los principios de baterías. En esencia, ese es el temario. A lo mejor profundizamos un poquito más en las partes y le dedicamos cierta atención a las baterías, a la parte postventa, que creo que es donde tiene el mayor nicho, en donde puede ser más atractivo para nosotros que estamos en el medio. Bajo esa premura es el temario que tenemos. Primero quiero hablarles como pequeño intro de qué es Eaton. La verdad es que Eaton como tal es una empresa muy grande. Dentro de todas las divisiones que cuenta, nosotros nos encontramos en CPDI. CPDI es la encargada de vender, fabricar y vender soluciones enfocadas al respaldo de energía, a sistemas críticos y al monitoreo. La verdad es que nos tardaríamos sin problemas, yo creo que una hora completita en, en hablar de cada una de las divisiones. En general, es una empresa de mucho prestigio que está enfocada en la gestión de energía y dentro de CPDI creo que podemos hablar al respecto muy bien de este punto. Si me permiten, vamos a comenzar con la sustancia, con lo primero de los puntos que mencionamos hace un ratito, que son los componentes básicos. En esta imagen se alcanza a ver bien cuáles son los componentes básicos de un UPS. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante que parece muy simple el que puedas ver 4 elementos, que es el switch estático o también le llaman bypass estático, el rectificador, el inversor y las baterías. Esos son los 4 elementos que conforman a un UPS. Digamos que la manera más compacta o más liviana de ver esta información. ¿Por qué hago este comentario de que compacto liviano? Porque si ves este UPS cerrado, como tal el gabinete, y este UPS sin las tapas, aquí se alcanza a ver muchísimo mejor la cantidad de componentes que tiene un equipo y podemos ver una cantidad enorme de información en donde me dices, oye, en el diapositiva anterior me enseñaste que solamente tenías 4 elementos y ahorita que vemos este punto, pues ya son bastante más elementos y bastante más complejos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si hablamos de los componentes básicos, como en esta diapositiva, creo que serían estos 4 los principales. El switch estático, el rectificador, el inversor y las baterías. En conjunto, ahorita los vamos a ver trabajando, van a darse cuenta que operan y tienen una lógica en donde, dependiendo de la situación, funciona en algún momento uno u otro. Pero ya hablando en toda la cantidad de componentes, todo este conjunto es en esencia el UPS y ya si lo vemos como imagen lo más resumida posible, pues nos enfrentamos con el anterior. En la siguiente diapositiva voy a hablarles de la operación. Este sería el diagrama típico de la operación de un sistema, en donde en este caso decidimos poner como ejemplo
una planta de emergencia, muchísimas veces detrás, eléctricamente hablando, aguas arriba, detrás del UPS se encuentra un equipo de respaldo de energía como la planta. Y para este caso, los que estamos en México, vas a darse cuenta que es muy sencillo ubicar a la Comisión Nacional de Electricidad, Comisión Federal de Electricidad, quien se encarga de vendernos energía. Entonces, bajo este entendido, aquí van a ver un poquitito más desglosado la cantidad de componentes que existen dentro del equipo. Entonces, la verdad es que la animación en este sentido es atractiva porque ayuda a ver el camino que tiene eléctricamente hablando la energía, la electricidad, para estos casos. Voy a comenzar con el primero. Aquí espero que se alcance a ver el caminito verde que se está forjando, en donde si tienes una alimentación por parte de la compañía de electricidad, lo que va a pasar es que tienes un bypass el cual no está operando. Sin embargo, si tienes alimentación que llega hacia tu rectificador, una vez que está en tu rectificador, se alimenta como tal el switch estático, no opera, solamente se alimenta y tienes alimentación eléctrica cuando sufre la transformación de parte del rectificador de corriente alterna a corriente directa y una vez que está en corriente directa alimenta a el camino que tiene por energizar hacia las baterías. ¿Qué es lo que pasa bajo este entendido? Que se están cargando las baterías, se está llevando a cabo una conversión de corriente alterna a corriente directa, se hace la inversión, por eso el nombre de inversor, donde de corriente directa pasa a corriente alterna nuevamente, sigue su camino y termina llegando hacia la carga. Digamos que esta es la manera más sencilla de ilustrar cómo trabaja un UPS frente a una situación normal, el modo normal. La verdad es que ahorita más adelante vamos a ver cómo opera el mismo sistema frente a una situación distinta, en donde, si se alcanza a ver ahorita, ya se cayó la energía eléctrica de parte de CFE. Frente a este caso, lo que termina pasando es que las baterías ahora van a suministrar energía que va a llegar hacia el inversor para que convierta de corriente directa a corriente alterna y pueda seguir el camino hacia la carga. Este evento es importante y es crucial que se pueda comprender porque el propósito como tal de los componentes del UPS, los que hablamos hace un minuto de inversor, rectificador, el switch estático y las baterías, tienen como función que aunque exista un corte de energía por parte de CFE, incluso un parpadeo algo muy tranquilo, la carga no debe percibirlo. Y para eso se obtiene este arreglo como tal. Una vez que te quedas sin energía, podemos ver el camino que sigue ahora teniendo como fuente de energía las baterías para que la carga pueda seguirse alimentando. Son las principales dos funciones del UPS, el que pueda tener la continuidad eléctricamente hablando y al mismo tiempo la calidad de energía que te ofrece al tener ese tipo de arreglo de doble conversión, que probablemente es el más popular de los arreglos. Para nosotros el 90 y tantos por ciento de la venta de nuestros equipos está enfocado en equipos de doble conversión. Entonces, la verdad es que es lo más común y normalmente es el mejor aceptado por el mercado. ¿Vale? Este es, digamos que, nuestro segundo modo, el modo normal en el cual estaba trabajando CFE y el modo de baterías. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante la siguiente, este, la siguiente diapositiva. Una disculpa.
una pequeña falla técnica. Indicaron que otra vez quisiera que la reacción, si se escucha mejor. No sé si me puedan confirmar si se escucha un poquito mejor. Hago prueba de audio. Ahí me copian bien. ¿Se escucha nuevamente? Ya estoy con el headset. Ahora, no sé si puedan confirmar si ya se escucha un poquito mejor. Ya veo un mensaje de se escucha mejor. Gracias a todos. Una disculpa, pequeña falla técnica, programa en vivo, pero aplaudo a Miguel que me ayudó con este pequeño inconveniente. Bueno, no sé si me pueden poner en el chat si quieren que regresemos a hablar del modo baterías, que es más crucial. Si no, seguimos avanzando por este lado. La verdad es que creo que ya se escucha bastante mejor y ya está bien. Tratando de regresar o de retomar esta información, voy a regresar al primer punto, en donde con base en el arreglo eléctrico, sí tienes la alimentación eléctricamente hablando por parte de CFE, sigue este caminito verdecito en donde trabaja el inversor, el rectificador y se cargan o por lo menos se tiene el monitoreo para que las baterías estén listas y pueda en algún momento percibir la ausencia de energía y las baterías hagan su función. Digamos que esto es si tienes luz. Siguiendo este mismo camino, cuando se acaba CFE, la alimentación eléctrica ahora proviene de parte de las baterías, sufre esa transformación y llega del inversor de corriente directa a corriente alterna y se alimenta hacia carga. Eso básicamente hace o garantiza que la alimentación eléctrica no tenga problemas del lado de la carga. Perdón, veo una imagen donde René Legorreta nos dice: Omar, buenos días. En el primer bloque solo hablas de 4 elementos o bloques que integran el diagrama, pero en la lámina que hablas de un país o gabinete externo. ¿Es este externo o va también internamente en el UPS? Qué buena pregunta. Eh, Normalmente, los 4 elementos que hablamos hace un ratito, el inversor, rectificador, baterías y switch estático, componen al UPS. En esencia, eso es el UPS. En esta imagen yo pongo como adicional el bypass, porque es un elemento opcional. Es un elemento que se encarga de tener un vínculo o un puente, eléctricamente hablando, desde la alimentación hacia tu carga, porque si en algún momento se fastidia alguno de tus elementos, tengas la manera de cómo trabajar en el UPS y o en su defecto tal vez quitarlo, y que puedas seguir eléctricamente hablando. Hablando en un tema un poquito más coloquial, imagínate que se te descompone el UPS y que para repararlo necesites quitarlo, y una vez que lo quitas, pues te quedas sin la alimentación eléctrica de la carga, entonces vas a tener que ingeniártelas para hacer una instalación. Ese es el principal labor del bypass. Una vez que tengas un camino, cómo brincar eléctricamente esa parte, tienes cómo lograrlo. Veo una segunda pregunta: ¿el switch estático cómo trabaja o qué función tiene? El switch estático es otro bypass, es un bypass interno
que funciona de manera electrónica, el cual se encarga de seleccionar el camino entre la alimentación eléctrica convencional o que vaya a través de rectificador inversor. La verdad es que sería un tema un poquito más largo en donde tendríamos que extendernos respecto a cómo trabaja. La verdad es que se encarga de monitorear eléctricamente el voltaje y la corriente y una vez que tiene eh, dentro de la ventana de parámetros con los que opera, una vez que tiene algún downgrade o upgrade, toma decisiones y hace el seleccionar el equipo. La verdad es que es una manera, un puente, el switch estático, para brincar la alimentación de la doble conversión. A lo mejor intentaría eh, exponerlo un poquito más adelante, tal vez yo te busque Francisco Trujillo, pero agradezco por las preguntas. Voy a seguir avanzando por este lado y dedicamos, si quieres, cierta atención. Gracias, ¿va? Sigo avanzando. Estamos en modo baterías, en donde no tienes energía por parte de CFE y o de la planta de emergencia y toda la alimentación eléctrica está surgiendo a través de las baterías. Entonces, vamos a ver el siguiente modo o si la siguiente operación para que podamos observar cómo sigue, digamos que el proceso eléctricamente hablando. Ahí puse cierto sonido porque una vez que se enciende la planta de emergencia, van a ver que el camino, eléctricamente hablando, aquí se alcanza a ver, ya no viene por parte de CFE, pero sigue alimentando otra vez todo el circuito en donde llega al switch estático, al rectificador inversor y otra vez alimenta hacia las baterías. Digamos que ya tienes una fuente nuevamente hacia la carga. Sin embargo, la planta de emergencia, como saben, tiene pues solamente ciertas capacidades en el sentido de que pues mientras tengas el combustible y esté funcionando, pues puede proveerte de energía. Sin embargo, no es eterna. Entonces, al final del día tenías que llegar a una retransferencia, ahorita lo vamos a ver, en donde deja de operar la planta de emergencia. Miren, aquí se alcanza a ver un poquito, creo que está interesante esto. Llega nuevamente CFE, el tablero de transferencia va a decidir que regrese la alimentación por parte de CFE y entonces la parte de la planta queda fuera y volvemos al inicio. Si recuerdan, en esta parte es como comenzamos, en donde tienes alimentación por parte de CFE y em, no tienes ninguna fuente alterna, tu equipo estará trabajando en la doble conversión y puedes, digamos que conseguir el respaldo o garantizar la parte de la carga. Va, ok. La verdad no sé si hasta aquí existe alguna otra duda. Veo un par de preguntas más de parte de René Gorreta. Tengo entendido que hay dos tipos de bypass, interno y externo. El segundo sirve para aislar completamente el equipo UPS. Confirmo, existen dos tipos de bypass. La verdad es que es un término un poquito del medio. El bypass interno es el switch estático y el bypass externo normalmente es un tablero con interruptores que seleccionan el camino. Y confirmo, ambos sirven para aislar eléctricamente hablando eh, la parte de rectificación e inversor, la parte de la electrónica del equipo. La ventaja de tener el bypass externo es que puedes quitar por completo el UPS y del bypass interno pues solamente va a aislar cierta parte eléctricamente hablando del grupo. Ahí está. Seguimos avanzando. No sé si hasta aquí alguien más tenga alguna pregunta, si no continuamos. Vamos pues. Nos enfrentamos a esto, a que un UPS necesita tener mantenimiento
Y yo platico de este punto porque dentro del área de servicios es nuestro core, es el pan de cada día, en donde nos enfrentamos a que el, el equipo como tal necesita tener atención, necesita tener mantenimiento y necesitamos saber pues cada cuándo se le necesita hacer este mantenimiento, qué involucra este mantenimiento, quién debe hacer este mantenimiento, a lo mejor cuáles son los componentes que se deben de cambiar. Y hablando de mantenimiento, nosotros tenemos una estadística en donde tenemos comprobado que un poquito más del 90% de las fallas que presentan los equipos están orientadas y están como fuente en las baterías. Es el puente con el que quiero enlazarme porque ya que hablamos de los componentes de los UPS, ahorita vamos a ver, pues, que el rectificador, aunque en el diagrama aparezca solamente como un cuadrito, pues es una cantidad interesante de tarjetas, de control, módulos de potencia, arneses, en algún momento soportes, obviamente capacitores, hay ventiladores, y nos vamos a enfrentar a que un solo elemento lleva una cantidad de componentes muy grande, como se mostraba en la segunda diapositiva con la que comenzamos. Entonces, hablando ya de mantenimiento, quise enlazar esta parte para hablarles y comentarles respecto a los equipos, porque una vez que vendes el equipo, la parte postventa suele ser importante para darle atención al cliente, para poder seguir y gestionar a lo mejor nuevos proyectos y al mismo tiempo para que pueda ser un nuevo ingreso como tal y ayuda al final del día a que se mantenga una relación. No se puede vender el equipo y olvidarte. La verdad es que hoy en día todos los que estamos en el mercado entendemos lo valioso que es que puedas retener y mantener a clientes. Entonces, una manera de atraer nuevos proyectos es obviamente dedicarle a la postventa. Entonces, básicamente hay que hablar, ya una vez que tienes ubicados los componentes del equipo, ese mantenimiento a los componentes del equipo que involucra. Esta pregunta es importante. El mantenimiento dice un mantenimiento mayor y un mantenimiento menor. Este es lo que nosotros como Eaton, como la planta, como lo que recomendamos que se realice a como mantenimiento a los equipos cada año, un mantenimiento menor y un mantenimiento mayor. El mantenimiento menor, hablando de la diferenciación entre uno y otro, realmente involucra que el mayor sí necesita apagarse el equipo para que puedas tener el acceso a los componentes sin riesgo eléctrico para el ingeniero que está haciendo el trabajo y al mismo tiempo en la imagen que teníamos hace un ratito del bypass, ahí es donde entra en función el bypass. Realmente es para eso que se ocupa, para cuando se tiene un mantenimiento puedas en algún momento aislar eléctricamente el equipo y puedas trabajar alrededor del mismo. Siguiendo en el mismo tenor de los mantenimientos, nos enfrentamos a que el equipo necesita como tal, una vez que se compra un UPS, el principal propósito del UPS es que nunca se apague. Está trabajando 24 horas al día durante los 365 días del año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves un gabinete en donde el gabinete a lo mejor no puede tener ninguna imagen, ningún anuncio de desgaste. Sin embargo, por supuesto que tuvo desgaste porque estuvo trabajando durante esas 24 horas, los 365 días del año, y la electrónica estuvo operando durante este trabajo. Y todo elemento que tenga desgaste involucra que debe de tener cambios conforme a periodos de tiempo o en su defecto a inspecciones que lleve a cabo el ingeniero de servicio en sitio que puedan orillar
a que se recomiende cambiar alguno de los componentes. El mejor de los mantenimientos es el que se da constantemente con los periodos adecuados, en donde ya mencionamos que es cada año un menor y un mayor, y a través de la información que se obtenga se da seguimiento y puedes obtener ciertas tendencias. Voy a encaminar esto o quiero llevar a esto como puente porque les comentaba hace un rato que los elementos que se deben cambiar son capacitores, las tarjetas, los ventiladores y las baterías. Hablando de las baterías, hay una infinidad de marcas de baterías, una infinidad de recomendaciones de acuerdo a cada fabricante. Cada uno de esos fabricantes te puede dar distintas recomendaciones al respecto. Entonces, yo hablando de las baterías de Eaton, aquí es donde quiero a lo mejor hacer un poquito más de énfasis. Yo hablando de las baterías de Eaton, dentro de nuestras soluciones contamos con baterías BRLA. Son las siglas en inglés para definirla, pero al final del día es muy común encontrarte que estas baterías son las de plomo ácido, por los componentes que tiene dentro de la misma. Son baterías que están selladas, que normalmente parte de su objetivo, parte de su brandeo involucra que son libres de mantenimiento. Habrá que poner atención a esa parte de libres de mantenimiento. Hacemos referencia a que para decir que es libres de mantenimiento quiere decir que no se rellena la batería con ningún tipo de líquido o solvente ácido, simplemente está sellada y se tiene que monitorear el voltaje del mismo. Nos vamos a enfrentar a que las baterías, en este sentido, que son las más populares para los UPS, son las que normalmente llevan dentro los equipos, las baterías internas, y salvo algunos tamaños, yo les podría decir que la mayoría de los equipos pequeñitos, los que comienzan con un kVA, 2 kVA, 3, 5, 10, la mayoría de esos equipos cuentan con baterías internas. Conforme va creciendo el tamaño del equipo, se van a dar cuenta, por aquí puse una imagen en donde a lo mejor el equipo como tal ya es un gabinete de pura electrónica y otro gabinete de puras baterías. Por el tamaño y la capacidad del mismo, ya se pueden digamos que crear un gabinete para cada uno. Perdón, veo una pregunta. Gonzalo, ¿solo manejan plomo ácido? Eh, la fabricación de las baterías como nuestra marca, tenemos de plomo ácido y en ciertos tamaños, de cierta capacidad en adelante, podemos ofrecerte solución con litio, en donde se vuelve muy atractivo. Y por ahí a lo mejor un compañero más adelante les va a mostrar al respecto en otro de los módulos, en donde algunas familias, sobre todo las más exitosas, la familia 9PX, ya tiene soluciones con litio. Entonces, todavía no es un estándar en el que todas las familias puedan tener las dos opciones de BRLA y litio, pero en algunas de ellas, sobre todo las más populares, ya se tiene la doble solución. Puede ser atractiva dependiendo de las características del proyecto. No sé si ahí solucioné la pregunta. Veo otra pregunta de parte de Gustavo Rivera. ¿Las baterías internas son solo hasta capacidades de 10 kVA? Mira, Gustavo, me voy a adelantar un poquito solo para poderte dar información. Yo tengo una tabla, la verdad es que no cabe porque es bastante extensa, pero puedo ofrecerte baterías internas hasta equipos de 60 kVA. De 60 kVA para abajo hay la opción de tener baterías internas. Ya de 60 kVA para arriba, ya te vas a encontrar en donde tenemos un gabinete con pura electrónica y otro gabinete con puras baterías. Respondiendo a tu pregunta, es la adecuada.
Veo otra, Julio Martínez. ¿Las baterías generan algún tipo de vapor peligroso? De ser así, ¿se requiere algún tipo de instalación especial para ubicar la ubicación del UPS? ¿Requiere algún tipo de ventilador? Julio Martínez, confirmo, las baterías tienen, como su nombre lo dice, el VR, es la válvula regulada, tienen una valvulita que ayudan a que si en algún momento la reacción química que se tiene dentro de genera algún gas, pueda dosificarse, por así decirlo, y no tenga una explosión, una salida larga de gases al mismo tiempo. Las recomendaciones respecto al tipo de instalación es que se tenga temperatura controlada. Ya ese es uno de sus grandes elementos. Normalmente se pone un aire acondicionado de precisión en el cuarto en donde se pone el equipo. Normalmente está en el mismo cuarto de IT. Entonces, si ahí ya tienen un aire, pues ya nada más es otro elemento dentro de. Y la ventilación, confirmo, por supuesto que es muy importante. Hablando explícitamente de casos en donde, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, donde la verdad es que el clima es muy agradable, o sea, tú nada más pasas a sombra y ya puedes estar relativamente cómodo, hasta en los días más calurosos estás bajo sombra y ya se vuelve algo un poquito más tranquilo. Ya hay ciudades en el norte del país o en algunas de las partes de costa en donde aunque estés en sombra, aunque sea invierno, el calor es inmenso y no puedes estar en esa situación. Ahí es donde es más común los aires acondicionados ya como una manera de confort adecuada. Sin embargo, para los UPS nosotros recomendamos que lleven un aire acondicionado de precisión, un APP. Veo otra pregunta, perdonen, en donde dice Felipe García, gracias por acompañarnos, nos dice que estos mantenimientos son semestrales, depende de la capacidad o es la misma secuencia para todos. Normalmente las recomendaciones de mantenimiento van enfocadas, la mayor de sus partes, para equipos trifásicos. En los equipos monofásicos, lo recomendable también es que se tengan dos servicios por año. Sin embargo, es más complicado a veces que te cedan el equipo de una fase para darle el mantenimiento. Mi respuesta frente al caso es de que sí, aplica para los dos. Sin embargo, se le suele poner más atención a los equipos trifásicos. Los equipos monofásicos o los equipos chiquitos normalmente pues, se les da o una vez al año. Es que depende mucho de la cultura del jefe de mantenimiento o aparte de la persona de IT. Ahorita voy a mencionar esa parte porque creo que es algo que debemos fomentar. Me voy a regresar a donde estaba, porque mucha de la información la encontramos en, entonces hacer bastante hincapié en que, oye, pues ¿dónde dice eso? Normalmente viene, vale, perdón, espero que haya resuelto las preguntas y continúo. Eh, ah, quiero mostrarles en esta imagen. Perdón, veo 12 terminales. Inge, perdóneme, no son 12 terminales, son dos terminales. La verdad es que una disculpa, fue error de dedo. Ahorita me encargo de cruzarlo, corregirlo. Pero estas son las características del equipo. Normalmente son 6 celdas, son dos terminales, tiene certificaciones UL, tiene la parte de certificación ISO y el material es retardante a la flama. Yo tengo información, un poquito, un brochure o una ficha técnica de las baterías, en donde sí puedes encontrarte con muchísima más información, incluso con las curvas de descarga, pero la verdad es que sí podríamos aventarnos horas, sin problemas horas, hablando de ese tipo de arreglos, y sin embargo yo quisiera resumirlos en que para que las baterías tengan un adecuado comportamiento deben de tener ciertas características en el ambiente. La temperatura debe ser adecuada. ¿Por qué? Porque si tienes una temperatura alta,
no normalmente decrece la vida útil de las baterías. Un poquito más adelante vamos a hacer mención de cuál es la vida útil de las baterías. Sin embargo, em, la mejor manera de extender esa vida útil es que se encuentre en el lugar adecuado, con la temperatura controlada, sin que exista agentes externos, libre de un ambiente corrosivo y libre de humedad. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a que si tú compras la batería y la batería normalmente te anuncia el fabricante que te debe durar, dependiendo de la marca, te dicen hasta 10 años, 8 años. Sin embargo, ya en términos prácticos, la vida útil oscila entre los 4, 5, 6, eh, tal vez 7, dependiendo de la situación. Si, si la batería útil, hablando ya poniendo de cifras, si la vida útil de la batería a lo mejor te tiene que durar 5 años, con una temperatura ambiente entre los 20 y 24 grados, eh, si lo pones a una temperatura superior, a lo mejor te dura 2 años y medio o dos. La verdad es que depende mucho de la situación, del sitio y de las características con lo que está. Lo ideal para que te dure la batería es que tenga el mejor de los ambientes. Veo una pregunta de parte de Alfredo. ¿Qué temperatura sería la ideal para las baterías? Entre 20 y 24 grados sería lo más adecuado. La verdad es que hago este comentario de los 20 y 24 grados porque en el equipo que tiene eh, el control de la temperatura, normalmente si lo pones a 25 grados, siempre termina teniendo un espacio, le llaman error de paralaje, me parece, si no me falla la memoria, en donde sí existe un delay en ese sentido. Mi recomendación es de que se ponga 24 en el sistema de aire acondicionado de precisión. 22, 20, ahí depende mucho también de la marca y el modelo, pero mientras esté en ese rango, creo que es lo más adecuado, ¿vale? Y sigo adelante, perdónenme, quiero mostrarles parte de las baterías y de este mundo, los arreglos en los que vienen. ¿Por qué? Ah, porque nos enfrentamos a que dentro del UPS no pones una batería, normalmente pones un arreglo de baterías para conseguir, uniendo esas baterías, un bus que pueda alimentar a tu inversor para que ese inversor transforme a corriente alterna y así vaya hacia la carga. Entonces, la imagen nos indica de manera muy sencilla los dos arreglos que tenemos, un arreglo en paralelo y un arreglo en serie. Normalmente nosotros ocupamos un arreglo en serie para formar un bus de mayor voltaje. En este ejemplo en el que tenemos, por ejemplo, aquí, eh, se alcanza a ver que tienes un interruptor, las gavetas, las charolas, en donde se encuentran almacenadas las baterías, pero se interconectan entre sí. ¿Para qué? Para que en serie puedas conseguir un voltaje mayor que se vuelva tu bus principal y alimente al equipo. ¿A qué quiero llegar con este punto? A que es crucial que todas las baterías puedan estar lo más sanas posibles, porque si en algún momento te encuentra el ingeniero de servicio que asiste a sitio, ve que una de las baterías presenta problemas, no es recomendable que solo cambien una. Lo ideal es que se cambien todas. La verdad es que dependemos obviamente de recursos, presupuestos, permisos y todo lo que está alrededor. Creo que me van a entender los que estamos en campo en ese sentido que es muy importante, ya una vez que se detecta alguna falla en baterías, considerar el cambio completo. La verdad es que sería un parchecito, un curita frente a una enfermedad grande, el cambiar solamente las baterías. Las recomendaciones de que se cambien todas. Y frente a este caso, la verdad es que es muy importante eh, tomar consideraciones en ese sentido para que puedan... veo otra pregunta, perdón. René Gorreta, ¿cómo detectas el daño de una batería en campo? El principal factor para detectar el daño es medir el voltaje. Si el voltaje es inferior a los 12 volts, la verdad es que sí necesita
dedicarse un poquito de atención, midiendo voltaje, resistencia interna, creo que es la manera más sencilla, y con un multímetro lo puedes lograr. Existen, lo vamos a ver un poquito más adelante, pruebas un poquito más complejas para detectar las propiedades y las características de ese equipo, pero normalmente involucran equipos más complejos y tener la libertad de trabajar frente al banco de baterías, y se vuelve algo en donde normalmente tienes que pedir permisos y aclaraciones. Si en algún momento tienes la fortuna, porque el multímetro sí cabe en la punta, en tu mano, pues con el multímetro en mano se debe de medir el voltaje, considerando siempre la protección eléctrica. No se avienten, además que es algo que yo quiero fomentar. Si ustedes ven un banco de baterías de este tamaño, en donde ya es un gabinete de 2 metros y abres puerta, la verdad es que tiene las consideraciones eléctricas conforme a su fabricación para que el ingeniero no corra riesgos, pero aún así existe un riesgo grande. Y he visto personas que le meten manos con anillos, con relojes, en donde esa parte eléctrica involucra un riesgo enorme para el ser vivo y también para el equipo. Lo más recomendable es que siempre se tengan las protecciones adecuadas para trabajar alrededor del mismo. Y mis sugerencias: no se avienten, no se hagan los valientes. Por favor, en la medida de lo posible, creo que es mejor esperar, o a lo mejor identificar quién es la persona que está preparada para desarrollar el trabajo y trabajar a partir de él, que si no, incluso puede entorpecer en lugar de ayudar el que alguien le meta mano y no sepa lo que esté haciendo. Veo otra pregunta de Liz Bonifax. ¿Podemos contar con un curso para certificarnos como ingenieros de servicio? Existen cursos para certificarse como ingenieros de servicio. Está desarrollado conforme a familias, los equipos pequeñitos y van creciendo cada uno. Normalmente este tipo de trabajos, este tipo de opciones de certificación involucran un acuerdo comercial. Es algo un poquito más complejo, no está tan sencillo. La verdad es que por ese lado yo te pediría ahorita que me ayudes regalándome tu correo electrónico, y buscaría a lo mejor enviarte información de cuál es el proceso, porque involucra sumas importantes y al mismo tiempo se tendría que hacer una inversión importante también en equipo de seguridad y las herramientas de trabajo. No certificamos a la ligera, se tiene que llevar a cabo cierto compromiso alrededor del mismo para que se pueda desarrollar el trabajo correcto y al mismo tiempo pueda eh, tenerse el resultado adecuado frente a la situación. La verdad es que creo que sí respondí la pregunta. Gracias. Ya vi. Y continuamos. Vamos a ver una diapositiva que ya había mostrado antes. Me adelanté un poquito porque me hicieron la pregunta respecto a hasta qué tamaño de los equipos puedo tener baterías internas. Esta imagen que está aquí es de un equipo 93 PM que lleva 3 módulos de 20, por lo que consigues 60 kilowatts. Y aquí se alcanza a ver, espero que se alcance a ver claro, son las charolas en donde están las baterías. Si alcanzan a ver aquí, son cuatro, cuatro charolas. Cada una de esas charolas debe traer, si no me falla la memoria, 10 baterías para conseguir el 480, que es el bus correcto. Entonces, la verdad es que tenemos 40 baterías aquí y con eso podemos seguir respaldando eléctricamente hablando. Vale, creo que de esta parte no sé si exista alguna duda. La verdad es que yo me comprometo, eso es parte de lo que les quiero compartir, a lo mejor enviarles un PDF en donde va a venir esta información, qué cantidad de baterías trae cada modelo de los equipos nuestros. Aquí solamente puse lo que me alcanzó a poner en el, en el slide, pero créanme que es una lista un poquitito más larga y puede ser un referente importante para que si ustedes tienen en sitio ubicar algún equipo, estoy hablando al aire de 30 kVA, pues a lo mejor puedan tener esta información como soporte y me dice, mira, el equipo
93, 95 de 30 que vas, aquí me dice que trae 108 baterías de tal modelo y puedan en algún momento tener cierta agilidad frente a ese sentido. Continuamos. Hace ratito había tocado este punto, pero está bien interesante. Lo vamos a retomar de nuevo porque nos enfrentamos a que a mí me dicen con mucha frecuencia, ingeniero, ayúdame o cotízame las baterías que lleva el UPS de 20. Y la verdad es que luego frente a esas situaciones, pues me quedo chato, en donde le dijo, oye, pues dame más detalles. En los equipos de 20 puedo tener dos opciones de voltaje, en 220 o en 480. Independientemente de eso, hay opciones en que lleva cierta cantidad de baterías y hay equipos de 20 que lleva otra cantidad de baterías. Y la mayor parte de la información que nosotros podamos obtener va a ayudar a agilizar ese tipo de solicitudes, que es el pan de cada día. O sea, el que me diga, necesito que me ayudes con la cotización de las baterías internas de un equipo de tal modelo. Entonces, la verdad es que nosotros pedimos que nos ayudes identificando el modelo, pero al mismo tiempo también les digo, pues si tienes el manual, ahí está. Y el manual lo tienes muy sencillo. Cuando se vendió el equipo de Vivir Contigo, y yo quise poner estas imágenes porque en el manual se indica hasta cómo viene empacado, cómo te recomiendan que exista el desembalaje, cómo quitar las tapas y hasta cómo vienen conectados los plug y el arnés de las baterías que trae de manera interna el equipo. Entonces, la verdad es que es muy atractivo que toda esta información con el dinamismo que podemos tener, pues la mejor es de las herramientas en sitio, es tener el manual o por lo menos ubicar en dónde puedo encontrar esta información, porque dependemos al final del día de la información que ustedes nos compartan. Y si me dicen, oye, pues cotízame las baterías internas del equipo de 20, la verdad es que con mucha pena te diría, oye, pues tengo 14 opciones para cotizarte, ¿cuál te cotizo? Ayúdame a obtener información y de ahí vamos, digamos que desarrollando el proyecto para enfocarlo de mejor manera. Porque también nos enfrentamos a esto y es algo que quiero compartirles, en donde me dicen, oye, ¿estás seguro de que son las que lleva mi equipo? Y le digo, pues por supuesto que no, el que lo viste fuiste tú. Entonces tú ayúdame a conseguir información. En la medida en la que podamos hacer equipo en ese sentido, la verdad es que las cosas se empiezan a dar mejor. Y hoy en día, con un teléfono inteligente, con un smartphone, no hay pretexto para no conseguir una foto del equipo o una foto de la placa de datos o una foto del display. La verdad es que es muy sencillo hoy en día obtener ese tipo de información. Yo busco en ese sentido que o, seamos claros para transmitir información por este lado y que podamos ayudarnos en ese sentido. Voy a seguir avanzando y voy a hacer mucho hincapié en algo que ya hemos estado platicando, porque esta pregunta me la hacen con mucha frecuencia. Oye, ¿yo le puedo dar mantenimiento al equipo? Mi primera respuesta es no. La verdad es que antes de que hablemos de certificaciones, yo te diría, por lo menos ten equipo de seguridad. El primero de los principios es ten equipo de seguridad y ten las herramientas adecuadas. Voy a adelantarme poquito porque normalmente en los equipos UPS, al ser corriente directa, el riesgo eléctrico es más duro. Incluso, aunque parezca broma, este, ustedes pueden darse cuenta cuánto gana un ingeniero de plantas de emergencia y cuánto gana un ingeniero de UPS. Normalmente el ingeniero de UPS tiene un salario un poquitito más arriba. Y aunque parezca chiste o no, es porque tiene más riesgo eléctrico. Y hablamos hace ratito del voltaje que conseguimos uniendo baterías en serie para crear un bus. Si te enfrentas con un voltaje en corriente directa grande, el gran riesgo es que probablemente ya no la cuentes, o sea, sea algo fatal. Cuando todavía tienes un
lamentable y que nunca debe pasar, pero si tienes en algún momento un problema con corriente directa, medio broma y medio en serio, pero a lo mejor se queda nada más en un susto, pero cuando manejas corriente directa, normalmente el riesgo es muchísimo. Y me gusta poner estas imágenes porque ayudan a dar cierta claridad, pero si ven en la imagen del lado derecho, el ingeniero trae sus lentes, su casco, pero lo que más me llama la atención es que lleva el guante interno de plástico y el guante de carnaza externo para maniobrar y medir el, el interruptor de corriente. Entonces, nada más para medir la corriente tuvo que tener ese tipo de precauciones. Entonces, buscamos las herramientas adecuadas, el conocimiento adecuado y a partir de ahí se pueda desarrollar un programa de mantenimiento. Me voy a regresar tantito. Esto, como primer punto, les decía, ¿quién debe dar mantenimiento? El que cuente con equipo de seguridad, el que tenga las herramientas adecuadas, el que se apegue a manual, el que tenga los permisos del cliente. Esto también es bien importante porque luego el cliente te tiene que dar permisos para que puedas tocar su equipo. Y cerramos con la ventana de trabajo. Y esta es crucial porque normalmente el equipo de se compra para nunca detenerse. Entonces, si se pide un espacio de 8 horas, que sería una jornada, este, la verdad es que luego está muy acotado a que en ese espacio puedas realizar todo el mantenimiento. Sobre todo que hablamos hace rato del mantenimiento mayor. El mantenimiento mayor involucra apagar el equipo y es el que involucra, en buena onda, desarmar todo y volver a armar todo. Es que se vuelve algo bien interesante por mis compañeros de servicio que están acostumbrados a ese tipo de retos, en donde tienes un deadline complicado, en donde empiezas 10 de la noche, en algunos casos cuando es nocturno, y tienes que terminar a las 4 de la madrugada. Entonces, te dieron 6 horas y tienes que aprovecharlas al máximo. Normalmente se hace un preparativo interesante en el que ya se tiene listo todo para que una vez que van a dar las 10 de la noche empecemos una especie de en sus marcas, listos fuera, para poder comenzar con el trabajo al respecto. La verdad es que es muy eh, emocionante ver ese tipo de operaciones y yo aplaudo y reconozco a mis compañeros porque lo hacen, son retos bien fuertes y encima tienes al cliente aquí al lado diciéndote cómo vas, qué necesitas, si vas a acabar, necesito retomar mi carga. Entonces nos enfrentamos a características por ese lado muy complejas para los casos. Perdóname, veo a Javier Guadarrama. Sí, le falta careta, confirmo, le falta careta. La verdad es que la foto la tomé, no, perdón, yo no la tomé, la tomé de un manual de, de, de parte de Eaton. Por acá debe haber, acá traigo otra imagen, miren, en donde sí se ve que trae la careta y trae la careta para cambiar baterías de un equipo pequeñito. O sea, la verdad es que si alcanzan a ver es algo relativamente chiquito. Estas baterías son la PWHR 1234, que es nuestra batería estrella. Normalmente de estas baterías tenemos bastantes eh, para dar solución a la necesidad del mercado, porque normalmente este tipo de batería se pide, se entrega y se instalan días siguientes. No es algo tan complejo de que tengas que pedir las baterías, te tardan cierta cantidad de semanas en llegar y se prepara la instalación. Normalmente para el equipo grande, ese es el esquema de trabajo, pero para equipos más pequeñitos consigues las baterías y el mismo día que las conseguiste haces la operación. Entonces se tiene que tener mucha agilidad y para fortuna contamos con un stock bien interesante de este tipo de baterías. También hago ahí mi comercial por si necesitan en alguna situación a través de nuestros distribuidores. Podemos suministrar ese tipo de baterías y también hay distribuidores que cuentan con su stock de este tipo de soluciones. Perdón, veo una pregunta por parte el que tenga conocimiento y experiencia. ¿Tienes algún servicio o póliza en donde presten equipo mientras sea reparado el daño? Se puede ofrecer, confirmo, dentro de la póliza que si el equipo falla, te pongamos uno nuevo. Digo con toda sinceridad,
Martín, la bronca es que lo paguen, porque suele ser costoso, muy costoso. Entonces, luego el cliente medio se espanta cuando ve esas cifras. La mejor solución frente a casos como esos, yo te recomendaría que a lo mejor buscaras en lugar de la póliza, tener un equipo en redundancia. Creo que sería lo más atractivo para, si se te cae uno, tener el otro y que pueda tener cierta tranquilidad el cliente. Porque, como saben, el UPS está destinado a una carga crítica. Entonces, a lo mejor para nosotros el que se le haya caído su servidor, pues puede ser un problema, viéndolo desde afuera, pues relativamente chiquito, pero pues para el usuario o el jefe de IT es un problema enorme. Entonces, la verdad es que pues ellos le ponen en algún momento el cariño que necesitan en la situación, ¿vale? No sé si contesté tu pregunta. La verdad es que sí, por ese lado podemos ofrecer ese tipo de soluciones. Hablando ya un poquito comercialmente, el problema es que suele ser muy caro y a veces no lo pagan. Retomando, este, la presentación, me brinqué esto, perdónenme. Ya una vez que vamos con el cambio de baterías, esta pregunta es la más frecuente que tenemos. ¿Cada cuánto tiempo debo cambiar baterías? Y nos enfrentamos con equipos chiquititos, como los que vienen en esta imagen del lado izquierdo, en donde, si alcanzan a ver, el arreglo debe ser de 4, 2 y 2 baterías. Y este es un equipo de escritorio, alrededor de 1500 VAs, tal vez 2 kVAs, 1500, 2000. Y este tipo de equipos normalmente se ponen, como su nombre dice, en el escritorio, a un costado de tu carga em, crítica, y normalmente no siempre está en las mejores condiciones, en donde tenías la temperatura controlada y lo que habíamos mencionado hace un rato. La verdad es que son equipos, en el buen sentido de la palabra, los de guerra, los que están en la friega. Y este tipo de equipos normalmente, si me preguntas cada cuándo se cambia, el display en algún momento te avisa, se requiere el cambio de baterías o battery low. Entonces, la verdad es que va a depender mucho de la información que te arroja el display. Mi recomendación es que no dejes pasar más de 4 o 5 años sin checarlo y que puedas tener y darle la atención para que puedas tener tu equipo al 100%, ¿vale? Y ya en equipos un poquito medianitos o grandes, creo que debía haber hecho esto, pero tratando de poner contexto, los equipos chiquitos son de 6 kVA para abajo. Y los equipos medianitos los vamos a llamar que son los de 6 a 15 kVA, tal vez 20. Ya de 20 para arriba son los equipos grandes, y nosotros podemos ofrecer soluciones en donde hay equipos hasta de 300 kVA, y de 300 damos brinco hasta 1200. Entonces, hay para grandes data centers, son equipos que se pueden llegar a comercializar, en donde un equipo tan grande, pues se le pone más atención todavía, porque al fin y al cabo, un equipo pequeñito como el que viene en la imagen, pues a lo mejor no puede ser tan crucial, pero ya un equipo tan grande, pues se le debe de poner la atención debida. Y tratando de responder esa pregunta de cada cuándo debemos hacer el cambio de baterías, ah, siempre tenemos esta plática, la vida útil. Entonces, yo copié del lado derecho en la parte inferior, se alcanza a ver y lo subrayé y le puse la flechita indicando esto. La ficha técnica te dice que hasta 10 años de, de vida útil, si está en stand-by, ¿no? O sea, si está dedicado a un UPS, ¿va? Considerando 25 grados de temperatura. Aquí lo dice, no lo estoy inventando yo, ¿vale? Pero hay un truco comercial ahí, o sea, la palabra hasta. El hasta quiere decir que en las condiciones adecuadas, en las características correctas, con todo el control alrededor del mismo, y nos enfrentamos a esto. Difícilmente vas a tener esas condiciones ideales en las instalaciones del día a día. Lo que sí pedimos es que por lo menos el control de temperatura sí sea un elemento mandatorio,
sobre todo en equipos trifásicos de los que hablaba hace un ratito de medianitos para arriba, en donde sí se debe de tener ese tipo de cuidado para que la vida útil de tu equipo sea la mejor, para que tu carga no corra riesgos y para que al fin y al cabo se pueda tener la mayor continuidad posible. Vamos a darnos cuenta que si el UPS se compró para respaldar una carga crítica que es importante para cada quien, también hay equipos UPS que se están destinando, por ejemplo, para respaldar hospitales o quirófanos. Entonces, pues pónganle el valor que sea, la vida de un ser vivo, pues es más importante que todo el dinero que podamos juntar. Entonces, sí es necesario dedicarle la atención y tener las consideraciones para que tenga un buen ambiente el equipo y para que la vida útil de este pueda ser lo más extensa posible, y es como lo logras dándole el mantenimiento debido. Entonces, yo quiero llegar a este punto porque en la práctica, o sea, yo por aquí lo puse en la presentación, en la práctica, realmente las baterías de plomo ácido BRLA de Eaton, yo no voy a hablar por todas, en la práctica están oscilando entre 5 y 7 años. Y vamos a enfrentarnos con que, eh, oye, a mí me tocó que un caso me duró año y medio. Y a mí me tocó un caso en donde tiene el año 8 y todavía sigue jalando. Entonces, la verdad es que es muy ambiguo en ese sentido el cómo pudo haber tenido el ambiente la batería, pero lo que yo les puedo a lo mejor indicar es de que con base en la experiencia que tenemos, si tiene la temperatura controlada y el ambiente adecuado conforme lo vimos en diapositivas atrás, pues en la práctica vas a tener una vida útil entre 5 y 7 años. A lo mejor puedes extenderla un poquito más, pero normalmente es a lo que te enfrentas. Ah, perdón, veo un par de preguntas. Lisbonifax. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Por qué otras marcas te dicen que las baterías solo tienen una vida útil de cada 2 años? Dependiendo de la marca, no me atrevería a decir qué marca dice eso, pero todos sabemos que la vida útil de la batería está, mm, digamos que formulada en el ambiente en el que está y la calidad de fabricación que tenga. Entonces, yo sí puedo hablar por las mías y te diría que si tiene la temperatura adecuada y está en el ambiente adecuado y con la certificación de la manufactura por parte de Eaton, debe andar rondando los 5 o 7 años como los vimos. La verdad es que esto es un poquito el estándar. Podría darse que a lo mejor al año 4 comience a tener problemas, o a lo mejor el inverso, que sería lo más adecuado, que después del año 7 8 esté presentando algún tipo de problema. Y veo una nueva pregunta. ¿Tiene alguna relación invertir en un buen aire acondicionado versus cambios de batería prematuros? Buena pregunta, ¿eh? Gustavo Rivera. Si me preguntan respecto a una relación directa, la verdad es que si haces un análisis CAPEX-OPEX de, de por qué debo invertir en un aire acondicionado, la verdad es que va a salir perdiendo muy rápido por ese lado eso, pero no es un análisis lógico, es más bien un análisis crítico. ¿Qué tan valioso es para ti tu carga? Que si tienes problemas, puedes tener un paro y ese paro involucra lo que tú consideres. Va por ahí. La relación entre invertir un buen aire acondicionado, yo te diría, normalmente si se pone un buen aire acondicionado, el propósito es de que no solo enfríe el UPS, sino enfríe el cuarto de IT, y así tendrías la manera, es mi recomendación, para que puedas tener como diversificar la inversión. Mi recomendación es de que si es lugar al norte del país o de costa, en donde las temperaturas ambientes son muy fuertes en ciertas temporadas, yo creo que no hay que dudar nada, se tiene que invertir en un aire acondicionado. Y
Y en lugares como Ciudad de México, la gran ventaja es de que la facturación del aire acondicionado tampoco se vuelve tan costosa porque no está tan sometido a tanto esfuerzo. La verdad es que el conseguir el ambiente adecuado en un espacio, en un área de IT, se consigue relativamente rápido. Creo que intenté contestar la pregunta. La verdad es que ahí sí tendremos que analizar caso por caso. Y veo, siguiente pregunta. La vida útil de cualquier batería va a depender de la cantidad de ciclos de carga y descarga que se aplique. Ah, confirmo, sí depende de la cantidad de cargas y descargas que tenga. Sin embargo, nos enfrentamos a que las descargas de 100 hasta cero suelen ser las que más afectan a la vida útil de la batería. Y normalmente eso no pasa. O sea, una vez que se corta la energía, se empieza a descargar la batería porque alimenta, conforme lo vimos en el diagramita con los colorcitos para alimentar hacia la carga, pero normalmente entra una planta de emergencia o llega la energía. La verdad es que para eso se ponen los arreglos en donde trabajan, para que no se descargue por completamente. Tratando de responder la pregunta, si usas diario tu batería, ¿te va a durar menos? Sí. La verdad es que también si usas diario tu batería, ya también hay que tener muchos problemas con la fuente de alimentación y tal vez ya tendrías que buscar un arreglo en donde pudieras tener un ajuste de la redundancia de la planta de emergencia. Eh, Obviamente, digamos que es el escenario más crítico y frente a ese caso, la verdad es que sí tendríamos que considerar que va a crecer la vida útil de la batería. No es que nunca lo hemos hecho de voy a poner a trabajar diario el UPS desde 0 a 100 para ver qué le pasa a la batería. Sin embargo, dentro de la información que presentan las fichas técnicas de las baterías, viene la cantidad de descargas y cargas que puede tener me parece que es por año. Entonces, la verdad es que yo los invito a ver esa información para que puedan en algún momento checarlo. Y si la usas eh, una vez al año, tienes planta de emergencia, la vida útil puede llegar, confirmo, ese final del día, el criterio, es una norma, es un criterio en donde si la batería la usas más, pues por supuesto que te va a durar menos. Si la batería la usas menos, pues por supuesto que te va a durar más. La verdad es que muy bueno el ejemplo, Inge Legorreta. Espero que podamos trabajarlo así. No sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta, voy a seguir avanzando. Quiero mostrarles más información al respecto. Espérame, veo a Raúl León. Estoy en Toluca. El distribuidor más cercano, ¿dónde está? Tengo un back UPS ES550, necesito cambiar la batería. Esta presentación fue en colaboración con SPS, Secure Power Solution. La verdad es que ahí sí me ayudan, compañeros, para poner algún correo en donde pueda comenzar a fluir información para que a lo mejor se cotice la batería o el cambio o esa parte. ¿Va? Ya está. Órale, pues, ¿alguna otra duda? Si no, para avanzarle, porque esto está bueno y todavía me falta una buena cantidad de presentaciones. Estoy en Toluca, trabajo con SPS, te podemos apoyar. Ya para allá. Y, perdón, no terminé esta parte, pero puse esto porque es algo también de las cosas que más nos preguntan, en donde me dicen, bueno, ¿y si la vida útil de la batería va a ser el cambio cada 5, 6 o 7 años, dependiendo de las condiciones, como ya lo hemos acotado? ¿Cuánto me va a durar el UPS? Esta pregunta siempre va de la mano. Entonces, yo les diría que con un buen mantenimiento, el UPS te debe de durar hasta 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Que también se ha vuelto tan dinámico o el tener la vanguardia en las soluciones y en las características de los equipos de eficiencia. Por ahí está Jessica Cuadra, que es la experta en equipo. A lo mejor ella puede profundizar un poquito más, pero yo les diría, el equipo de hace 10 años al equipo que se vende hoy en día,
el de hoy en día probablemente es más eficiente, consuma menos energía, sea más compacto, te pueda ofrecer las mismas o mejores características eléctricamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también el UPS no lo estiras tanto en su vida útil. Normalmente, después del año 12, tal vez 15, ya normalmente se hace un análisis de si le meto dinero para estirarlo un poquito más en su vida útil, o a lo mejor ya le meto dinero para comprar uno nuevo con los beneficios que pueda tener el equipo nuevo. Es que va a depender mucho también de las características de la carga, lo crítico de la carga y sin lugar a dudas del monto por la inversión, porque ahí es algo fuerte en ese sentido. La verdad es que el cambio de un UPS siempre suele ser un factor interesante, ¿vale? Ya contestaron, gracias. Voy a seguir con algo que quiero mostrarles ahorita. Vemos a un ingeniero, sí trae careta, ahora sí cumplí con lo que decía el ingeniero Guadarrama, si no me falla la memoria. Ya trae sus guantes, trae el equipo de seguridad completo y este es un equipo pues relativamente grande, es, si no me falla la memoria, debe ser un 300 o un 600 kVA. Todavía no es el más grandote de nuestros equipos, pero todavía cabe en un cuarto eléctrico, todavía es algo relativamente razonable y se ve todas las consideraciones que vienen aquí abajo. En la segunda o tercera slide les mostraba todos los componentes, desde capacitores, ventiladores, em, los módulos de potencia, las tarjetas de control, todo lo que involucra al equipo. La verdad es que es algo súper interesante, perdón. Y quiero mostrarles o quiero adelantar un poquito, me voy a dar a la siguiente para mostrarles esto. Perdón, aquí hay, esta foto la tomé de unos colegas, eh, pero del lado izquierdo ven la careta, los guantes, la medición y las características que debe de tener una protección. Ahorita no está energizado el equipo. La verdad es que de este lado se alcanza a ver que es un gabinete en el que se están cambiando baterías, pero quiero o me gusta mostrar esta información porque cada una de estas baterías que se ven del lado derecho o abajo, si no me falla la memoria, es la 12390 o la 12540, ya anda rondando los 45 kilos. Entonces, si aquí tienes 45 y son 4, pues ya tienes 180 kilos más la charola y el cableado, pues tienes yo creo que un poquito más de 190 kilogramos en este espacio. Y se ve la imagen del elevador y la presento con mucha frecuencia porque ya también cambiar baterías de un equipo grande sí involucra muchas consideraciones en seguridad, en herramientas y en capacitación, porque pues lo más valioso es la vida de un ser vivo, pero el segundo punto después de la vida de un ser vivo como valor es la carga del cliente y el cliente va a tener mucha precaución para que se pueda hacer el trabajo lo mayor, con la mayor seguridad posible. Incluso ustedes me pueden contar experiencias por ese lado, pero se van a dar cuenta que hay incluso empresas que te piden, oye, vas a hacer el cambio, yo quiero que venga un segurista, yo quiero que me expliques con un programa de operación qué vas a hacer, cuánto tiempo te vas a tardar. Incluso en algunos casos te dicen, oye, quiero un minuto a minuto de cómo va a ir avanzando el proceso, porque yo de ahí necesito pedir los permisos, generar la operación, incluso hasta obtener recursos. Entonces, la verdad es que nos enfrentamos a casos en los que pues es relativamente sencillo, a lo mejor nada más cambiar las baterías de un equipo chiquitín o medianito, a casos en donde requieres mucho apoyo, mucha información, mucho profesionalismo, muchas consideraciones de seguridad. Y yo les cuento de este tipo de proyectos porque normalmente, entre más grande es el proyecto, también tienes menos competencia. También se vuelve algo en donde algo chiquitito, pues vas a tener 15 tiradores, ¿no?
Y algo ya medianito, tal vez grande, pues a lo mejor los tiradores se vuelven menos. Y pues entre menos competencia, normalmente la oferta, pues gana el mejor. Entonces yo quiero fomentar y desarrollar esa parte del área de servicios, porque tenemos una buena batería, una muy buena batería. Y si en algún momento es atractivo para ustedes, pues podemos ofrecer también el servicio. Entonces, la verdad es que creo que puede ser una buena mancuerna frente a situaciones de las del día a día para todas las personas que ahorita nos están acompañando, en donde puedan tener proyectos y podamos participar en conjunto. La verdad es que a través de nuestros distribuidores tienen un soporte bien interesante y de todas maneras, si el distribuidor no puede, la verdad es que él puede con el 99% de las cosas, con ese último cachito nosotros entramos y trabajamos en mancuerna para poder dar solución a casos en especial. Y pues yo también hago el comercial porque nuestro distribuidor Secure Power Solutions ya tiene ingenieros certificados, ya cuenta con el equipo de seguridad, entonces ya tiene cómo dar servicio de la manera más profesional frente a sus casos, ¿va? La verdad es que es muy atractivo y me gusta por ese lado comentarles de los alcances que tenemos. Voy a adelantarme un poquito a las pruebas porque este mundo es enorme, el de las pruebas. Nos podemos enfrentar con pruebas, la que normalmente te piden es la de comisionamiento, en donde te piden que el equipo una vez que se entregó, se le puedan hacer pruebas, considerando un banco de resistencias para simular que es la misma carga a la que se va a enfrentar el equipo como máximo. Entonces se vuelve bien atractivo estar en ese tipo de situaciones para nosotros los ingenieros que nos gustan los fierros y estar viendo ese tipo de eventos. La verdad es que es emocionante y pues estamos en este rubro porque normalmente nos gusta, ayuda y asegura eh, que pueda ser algo atractivo. Y algunos clientes te lo piden ya como exigencia y algunos otros clientes puede ser un valor agregado que le podemos dar, el decir, oye, pues cuando termine el arranque del equipo, pues lo probamos y ahí se puede volver algo interesante para ellos. Y puse en la imagen del lado izquierdo una gráfica que es la que normalmente nosotros ofrecemos cuando nos solicitan pruebas a los bancos de batería, en donde se alcanza a ver muy, muy simple cómo está la calidad del equipo. Aquí se alcanza a ver que si está en verdecito está sano, si está en color amarillo ya es algo que debes de tener cierta atención y si está en rojo es un fallo. Pero toda esta información normalmente se consigue a través de instrumentos de medición especializados en el análisis de baterías y también podemos ofrecer ese tipo de soluciones. Ay, perdón, veo una pregunta de parte de Liz Bonifax. ¿Cómo dijo que se llamaba la prueba de Condi? Comisionamiento. El comisionamiento es algo que normalmente puede llegarte a pedir. Básicamente es que cuando tú entregas tu equipo, tu UPS, lo sometes a una carga externa, normalmente es un banco de resistencias en donde pruebas el equipo. Normalmente ese tipo de pruebas las piden en equipos de grandes para arriba y normalmente es parte del proyecto en donde debe de ponerse ese tipo de operación. Hay pruebas que se pueden llevar a cabo con el software en equipos grandes, el Easy Capacity Test, pero depende de que el cliente te permita hacerlo y se puede llevar a cabo. La verdad es que esa prueba de software solamente está en los equipos más grandes y estas pruebas de baterías y bancos de resistencia normalmente solamente te la piden para equipos grandotes, de trifásicos para arriba, 50 para arriba, 100 para arriba. La verdad es que es algo que no es el pan de cada día, pero también les digo, cuando venga un proyecto así, normalmente tenemos buenas chances de traerlo porque no todo mundo le entra a este tipo de proyectos. Entonces puede volver bien atractivo para todos. La verdad es que hablando de pruebas, la verdad es que me podría echar sin broncas una hora comentándoles todo
lo que podemos hacer en el sentido de las pruebas. Sin embargo, estas son las básicas, son las que queremos que transmitirles, que conozcan, para que puedan darse una idea de lo que podemos ofrecer como soluciones. Y al mismo tiempo, em, podemos garantizar que el equipo va a tener la operación debida. Hay algo que nos piden con relativa frecuencia que es, oye, necesito que vayas a sitio y hagas una visita de revisión y diagnóstico. Entonces, si en sitio podemos hacer pruebas, si en sitio podemos llevar equipo de medición, pues a lo mejor podemos garantizar que el equipo como tal, con las pruebas que se le hizo, obtener más y mejores diagnósticos. Entonces eso ayuda también para que el cliente se sienta tranquilo y normalmente si el equipo o la parte es profesional, ayuda mucho a que pueda crearse un ambiente de cordialidad, se desarrolle comercialmente hablando la relación. Entonces voy a avanzar, quiero mostrarles el siguiente slide, la verdad es que es algo ya un poquito como para rematar, porque nos enfrentamos a esto. Esta imagen es muy buena, perdón, quiero hacer pequeño hincapié. ¿Se acuerdan que hace ratito indicaba los 4 elementos? Ahí se alcanza a ver los 4 elementos que conforman, básicos, que conforman el UPS, en donde todo está verdecito, quiere decir que todo está, digamos que adecuado para el trabajo del mismo. Y normalmente algunas familias de equipos traen estos barras de colores del lado derecho del equipo sobre la tapa, sobre la puerta, que ayudan a que pues tú ves la puerta y se ve verde, quiere decir que está bien. A lo mejor no es necesario tanto acercarte, tan ver el display, tan ver log de eventos. Si se ven las puertas de color verde, quiere decir que el equipo está saludable. Y del lado derecho alcanzamos a ver un ingeniero que está trabajando como tal con su respectivo equipo de seguridad, pero normalmente me gusta mostrar este tipo de información porque nos enfrentamos a que este equipo que está mostrando aquí ya es un PDU, es otro elemento grande, una unidad de distribución de energía, un elemento grande que se encarga de distribuir energía muy común en centros de datos de buen calibre. Entonces, es que me gusta hacer este comentario porque eh, confirmo, el core, nuestro día a día son los UPS, pero también hay otros elementos que van de la mano de las UPS como los PDUs, incluso algunos supresores, este, por ahí a lo mejor está un iCube que fue uno de los últimos lanzamientos que es un micro data center. Entonces ya hay, digamos que alrededor, hablando de servicios, cómo ofrecer respaldo no solo para los UPS, sino para toda la demás familia de equipos. La verdad que se vuelve muy atractivo por ese lado el ofrecer distintas soluciones y que para cada una podamos dar soporte. Yo por ese lado, mm, cada vez que viene un nuevo lanzamiento se puede volver este eh, muy atractivo el ofrecer nuevas soluciones. Y lo es que seguimos creciendo y adaptándonos a las exigencias. Veo una pregunta. Por seguridad del técnico, ¿es correcto dejar el fluke en el piso como se muestra en la foto? Por seguridad del técnico, confirmo, no debió dejarse ahí el UPS, digo, el equipo. Normalmente se tiene la fortuna de que, ay, quería verlo, déjenme ver si lo veo. ¿Alcanza a ver la foto del lado derecho, Inge? Se puede colgar el equipo a través de un imán y se deja colgado para que esté a un costado. La verdad es que no había tenido el cuidado de verlo, pero hablando de temas de seguridad, no es lo adecuado, aunque también por fortuna veo que está solito y la verdad es que esa foto no la tomé yo. A ver, no sé si fue algo relativamente cercano, se toman las consideraciones, ¿va? No sé si hasta aquí tengan otra pregunta. Veo a Brandon Olivares. Una pregunta, Inge, ¿los valores de vol o EOL son valores estándar? Ah, Inge, va a depender incluso de la marca, porque ese vol o EOL, cada marca le llama distinto.
eh, pero va a depender mucho del UPS, de cómo se configura, porque cada uno de los equipos incluso lo puedes poner con una alta eficiencia o una menor eficiencia, y la verdad es que depende mucho de el ambiente, el sitio y la consideración. Yo te diría, tendríamos que hacer un análisis a lo mejor para el caso, y a partir de ahí podríamos calcular los valores, porque va a depender de cada uno. La verdad es que es algo que se tendría que analizar a lo mejor por caso. Yo te diría, yo al final ahorita voy a compartir mis datos y en algún momento consideran que podríamos dedicarle tiempo, profundizamos un poco. Y la otra es de que pues acerquémonos a Secure Power Solution. Creo que ellos les pueden dar un buen respaldo en ese sentido. Veo otra pregunta que dice Cristian Paredes. Buenas tardes. Entendiendo que las baterías es una de las partes críticas del UPS, pero con respeto, las otras etapas, como por ejemplo los filtros de salida, ¿qué tan sensibles son medirlos? Los filtros de salida. El filtro de salida debería aparecerte como una imagen o un voltaje si manipulas el display. No es lo más adecuado medirlo tú. Incluso habría riesgo eléctrico. Yo te diría, no lo hagas, por lo menos de los míos. No es algo que vayas a hacer con... Déjame regreso. Quiero mostrarte una imagen. Ay, ¿de dónde está? Un segundo, quiero mostrar algo. ¿Dónde está? Acá está. Dependiendo del equipo, en este caso que es un equipo 93-95 de 550, los filtros de salida va a depender de cada marca. Normalmente pones un capacitor a la entrada que hace una primera etapa de filtros, luego hay un ensamble completo de capacitores que hace la parte del filtro de la parte de potencia, y luego todavía en la salida rematas con otro adicional. Me refiero a la capacitancia en el mantenimiento preventivo de obviamente estar en frío. Ah, híjole. En el manual normalmente te indica el valor al que debe de tener en microfaradios o faradios cada capacitor. Efectivamente puedes medirlo y a partir de ahí tomar decisiones, pero el otro de los comentarios bajo ese mismo entendido es que dependiendo de la información que te arroje, espérame, déjalo pongo. Acá está. Dependiendo de la información que te arroje el manual, ya te dice, por ejemplo, AC Capacitator, te recomiendo cambiarlo cada 5 años. Este, la verdad es que aquí va a depender mucho del tamaño y del equipo para medirlo. La verdad es que no sé si respondí tu pregunta, si no, a lo mejor eh, el decirte qué tan accesibles son medirlos, pues habría que verlos. Si están en frío, por lo menos en los míos, si ya está en frío podrías lograrlo, y a lo mejor lo más sensato sería desmontarlos, pero habría que ver a lo mejor cómo está el diagrama eléctrico o cómo está el equipo, y a partir de ahí te recomendaría algo. Normalmente se piden ese tipo de mediciones de capacitancia de los bancos porque el cliente te lo exige. Entonces, la verdad es que se vuelve algo ahí un poquito complejo. Veo Ball Beginning of Life y el End of Life. Liz Bonifax, ¿podrías nuevamente la lámina del flujo de energía? Ahorita te la pongo. Voy a ponerte en modo baterías, que es el más común cuando se muere CFE. La alimentación bien por allá. Es que esa te la comparto, Chris. Le comento que previamente hay un periodo de cambio, pero cuando existen cargas no lineales, me suele pasar que los condensadores presentan desgastes antes del tiempo. Perdón, ¿me podrías indicar tus cargas no lineales? ¿A qué te refieres? ¿Hay motores, Cristian? No, ahí ahorita entramos en debate. Ah, Voy avanzando. Liz Bonifax, ya lo pusimos. Sí, mayormente carga inductiva. Am,
Cuando tienes cargas inductivas, motores, este, surge eléctricamente hablando, algo que le llaman inrush, que es una demanda de corriente para intentar mover el, el motor. Y esos picos de corriente normalmente le suelen traer consecuencias a algunos componentes del UPS. La verdad es que aquí hay que o sobredimensionar el equipo para que pueda apechugarte esa característica, o lo más común es que se ponga un transformador de aislamiento. Este, las cargas no lineales son las que generan aumótico, pero las cargas no lineales a la salida ya te las dio limpias el UPS. No sé si venga de rebote algo. Ahí no sé si me puedan. La verdad es que tendría que analizar tal vez el caso, pero ya el UPS te entregó la calidad de energía que buscas y tendríamos que ver si del lado de la carga, eh, esas cargas no lineales le terminan rebotando al equipo y cómo producirían en algún momento daño al mismo o perturbaciones. La verdad es que no sé si tengas analizador de energía, algo así, que ya tengas el caso un poquito más fresco, yo te diría lo trabajamos, porque el responderte así algo tan... No, sería mentirte, ¿eh? La verdad es que habría que analizarlo cada rato. ¿Puedes poner otra vez la lámina de lo que se debe cambiar, porfa? Sí. Un segundo, ¿eh? A ver, creo que era esta. Capacitores, tarjetas, ventiladores y baterías. Por acá están. Vienen tarjetas de control, vienen las baterías, vienen los capacitores. Ok, perfecto. Voy a avanzar, perdón si me regresé un poquito. La verdad es que ya andamos ahora sí en las últimas diapositivas. A mí me gusta cerrar con esto, porque esto llegó para quedarse. Y hoy en día es una de las preguntas con las que más me enfrento, de, oye, ¿qué me conviene? ¿El litio o el plomo ácido? O el litio y BRLA, ¿no? Y vamos a ver, porque eso sí se los puedo asegurar, que van a convivir todavía durante mucho tiempo los dos. Y vamos a ver em, que vamos a enfrentarnos a, a que cada vez va a ser algo más común el que te pidan en ciertos tamaños, oye, dame la opción en BRLA y dame la opción en litio. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿y cuál recomiendo en qué momento o cómo sé cuál es mejor? Porque no hay una directriz de que no, siempre es mejor litio, no, se los aseguro. La verdad es que el litio está haciendo o ha llegado a revolucionar un poco este rubro porque tiene características que lo hacen muy benéfico en ciertas situaciones, pero también hay otras en donde a lo mejor involucra ciertas complicaciones, en donde el evolucionar al litio a lo mejor no siempre es lo más atractivo ni lo más conveniente y puede seguir al fin y al cabo el BRLA siendo el más adecuado conforme el caso. Pero a mí me gusta contar o comentarles de este caso porque va a haber situaciones y va a haber tamaños de equipo en donde poniendo nombre y apellido dentro de nuestras familias, la familia 93 PM, de 150 kVA para arriba, el precio del litio y el precio del plomo ácido ya está muy parejo. Entonces, ya no va a haber un diferenciador en el sentido de que, oye, el litio me cuesta el doble. No, ya el precio es muy semejante. Entonces, ahí es donde ya puedes enfrentarte a cuál selecciono o cuál me convendría más. Porque con base en la experiencia que tenemos, ya llevamos cierta cantidad de años ofreciendo litio. La verdad es que nuestro primer banco de litio ahorita está por cumplir, me parece que su año 6, 7.
en donde lleva trabajando, todavía no cumple los 12 años que prometen de vida útil o los 10 años de vida útil. Sin embargo, ha demostrado ser un equipo confiable, que es algo que siempre estamos buscando. Y alrededor de los equipos nos enfrentamos en donde si yo que estoy en el día a día de baterías, tenemos que sacar ese estigma en donde dices, oye, quiero que me cotices litio y quieren quitar una batería convencional y encontrar una batería del mismo tamaño, mismas características, pero que sea de litio. Todavía no existe eso. La verdad es que dentro del rubro automotriz sé que ya puedes quitar una batería convencional y poner una de gel o poner una de litio y es el mismo casco. Sin embargo, dentro del rubro de los UPS todavía no tenemos ese tipo de arreglos de quitar, poner. Y al final del día, el litio sí tiene otras características especiales que lo vuelven bajo circunstancias adecuadas muy atractivo o también puede volverse cierto, un poquito perjudicial. La verdad es que va a ser algo que se tiene que analizar. Yo les pondría como una especie de pequeño overview de un barrido. El litio suele ser más ligero respecto a BRLA, suele ser más compacto, el footprint es más chiquillo, suele ser monitoreable, que es algo que también va de cajón. El litio ya siempre se está monitoreando, el BRLA normalmente es una opción. Sin embargo, normalmente para litio, en algunos casos en donde, por ejemplo, tienes un sistema contra incendio, puede tener ciertas características que, que, que van a hacer que el litio a lo mejor no siempre te convenga. Y encima está el factor en donde hay algunas empresas que te piden que no tenga litio. Digo, poniendo nombre y apellido, yo en algún momento estuve bien metido tratando de ingresar o de especificar un proyecto para Pemex y Pemex no te permite tener litio en sus instalaciones, aunque sean en tierra. Todavía ellos están analizando si lo van a dejar o no, pero la verdad es que en lo que son peras o manzanas todavía es algo que todavía está un poquito más lento. Entonces, frente a esos casos, pues el mejor va a seguir siendo el BRLA. Entonces, yo dejo esto sobre la mesa porque me parece algo que se debe considerar, pero nos enfrentamos a algo. Al final del día, las baterías de plomo ácido, pues ya están, en el buen sentido de la palabra, consolidadas dentro del mercado. Entonces, también alguien que no quiere correr ese riesgo de cambiar de tecnología, pues a lo mejor puede ser lo más adecuado seguir con BRLA. Sin embargo, para que es el cliente vanguardista y aparte que tiene el cómo invertir en ese tamaño, este, la verdad es que va a depender de muchas cosas. Ahí es un ingrediente. Perdón, veo un par de preguntas, Gonzalo. En Pemex plomo ácido no está permitida. No, confirmo, en Pemex plomo ácido está permitida. Es la que nos dejan utilizar. Y veo otra pregunta de Gustavo. ¿Cuál es el argumento que da Pemex para aceptar litio? Pemex tiene sus propias normas y normalmente exigen componentes, equipos, características, casos de éxito para que pueda homologarse dentro de sus instalaciones. La verdad es que todavía no está homologado, por así llamarlo, y es el principal factor. No me han dicho que es malo, que no les conviene ni casas de ese estilo, simplemente su respuesta ha sido no está homologado. ¿Va? Ah, pero si somos dueños de varias minas de litio. Ay, perdón. Veo otra pregunta. ¿Cuál es el voltaje de igualación de una batería BRLA? Ah, dependiendo del tamaño, el voltaje de igualación, si tienes un bus de 480, me parece que está en 512 y se somete por 7 días bajo ciertos parámetros. Pero el voltaje de igualación casi siempre va a depender de qué UPS. No hay un estándar. La verdad es que dependiendo del tamaño, hace poquito se hizo un proyecto que involucraba un equipo de 400 y yo sí tuve chance de asistir a esas pruebas y me parece que fue 512 el proyecto del voltaje de igualación, pero es dependiendo de cada equipo, no es un estándar, cada uno
tiene ciertas características. Hablando de litio, no lleva un voltaje de igualación el litio, qué buena pregunta. Como el litio se está monitoreando desde otro punto de vista, no es equiparable, no se hace el mismo barrido, por así decirlo, de los voltajes. La verdad es que si lo queremos llamar igualación, se hace algo muy semejante a la igualación, pero no es lo mismo. La verdad es que todavía en litio es otro mundo, es otra parte en donde no se tiene. ¿Va? Am, Veo otra pregunta, comentario. En general, las cargas no inductivas no causan un desgaste acelerado en los capacitores. Sin embargo, dependerá del tipo de carga y del tipo de capacitor. ¿Cuál es el voltaje de igualación de BRLA? ¿Qué opinas de la batería níquel-cadmio? Inge René, la batería níquel-cadmio, la verdad es que hizo mucho ruido, pero a la hora de la hora no pegó. Yo no he visto que me pidan tantas baterías de níquel-cadmio. Em, no tengo un argumento sólido, salvo que a las empresas que se dedican a fabricar baterías, a lo mejor les faltó dar el empujoncito para que pudiera cuajar, por así decirlo. Entonces, la verdad es que no es algo que hubo una evolución en donde teníamos plomo ácido, del plomo ácido poquito a poquito han migrado al plomo ácido con plomo puro, y está conviviendo plomo ácido puro y litio. Y la verdad es de que así yo creo que van a seguir. El níquel cadmio se volvió muy atractivo para equipos de corriente directa del mundo de la telecomunicación. Sin embargo, para el UPS en forma, no. Ha sido para los equipos telco, en donde tiene este níquel cadmio. También sé que algunas instalaciones de Pemex te piden níquel cadmio, entonces algunas minas te piden níquel cadmio, pero lo manejan como estándar. La verdad es que dentro del mundo de los UPS no es algo que permeó. Dentro del mundo de las baterías, pues es un jugador, pero está muy enfocado a ciertos sectores. Pues sí, aquí me dijeron, es la que Pemex usa en sus plataformas. Sí, confirmo. Bueno, normalmente, y para los equipos telco, en equipos de corriente directa, ¿va? Marco Pablo Alonso. ¿Eaton ha fabricado UPS con baterías de níquel cadmio? No. Por lo menos desde que tengo conocimiento para acá, no hemos utilizado níquel cadmio. PM se especifica níquel cadmio, no se permite plomo. Sí se permite plomo en UPS, no se permite níquel cadmio dentro de los UPS y Pemex te pide níquel cadmio para sus equipos de telco, no para los UPS. Si vas a ver el UPS como tal, el UPS como viene en una caja cerrada, por así decirlo, para él es un gabinete, no es un banco de baterías. Entonces ahí se juega un poquito con esa información. La verdad es que también, híjole, sin echarle tierra a nadie, luego Pemex también a veces tiene normas muy estrictas en algún lado y a veces en otras como que no le importa tanto y luego también nos enfrentamos a eso. Es que ahí es un tema que podríamos echarnos horas, pero es básicamente a lo que nos enfrentamos. La verdad es que ya terminé. Yo solamente me faltaba el hacer las recomendaciones de seguridad. Me parece que llegamos al espacio en donde van a venir las preguntas y respuestas. La verdad, no sé si de parte de alguno de los invitados tengan una última pregunta, sino para darle pie a Miguel Ángel, y que pueda continuar con esa etapa dentro de la presentación.